Dios dice: hoy abro los caminos que estaban cerrados para ti. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse. Caminas, oras, intentas avanzar, pero sientes que algo invisible te bloquea. Las puertas no se abren, las oportunidades no fluyen, y tu corazón empieza a creer que quizás no era el momento, o peor aún, que quizás no eras tú el elegido. Pero escucha con atención: cuando Dios decide moverse, ninguna muralla puede resistir su voz. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el cielo ha decretado un cambio. Dios dice: yo mismo abriré los caminos que te parecían cerrados. No por tu fuerza, sino por mi palabra. No por tu lógica, sino por mi propósito. Este mensaje no es motivación pasajera, es una orden espiritual. Los caminos que te fueron negados ahora comienzan a ceder. Donde veías sombra, comenzará a brillar la claridad. Donde todo parecía detenido, algo empieza a fluir. Cada vez que sentiste que tus oraciones se perdían en el aire, en realidad estaban siendo recogidas por las manos de Dios. Cada lágrima fue semilla, cada silencio fue preparación. Y ahora, ese mismo Dios que te vio resistir en lo oculto, se levanta para actuar a tu favor. Este es el día en que el cielo se alinea con tu historia. Las puertas no se abrirán lentamente, se abrirán de golpe, porque lo que estaba esperando no era el tiempo, era tu disposición. Respira profundo, porque algo en el aire está cambiando. No es imaginación, es presencia. Dios no viene a recordarte lo que perdiste, viene a anunciarte lo que está por llegar. Y este anuncio es claro: Él abrirá los caminos que la vida cerró, los que el miedo selló, los que el enemigo intentó bloquear. Su voz está decretando avance, movimiento, liberación. Y mientras escuchas, sentirás que esta palabra no solo te habla, sino que te empuja hacia adelante. Porque cuando Dios abre, no solo quita obstáculos, también despierta en ti la fuerza para cruzar. No mires atrás, no temas los restos del pasado. El camino que se abre hoy fue diseñado especialmente para ti. El llamado en medio del silencio. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Momentos en los que parece que el cielo se ha cerrado y Dios ha dejado de hablar. Días en los que el alma se levanta cansada, con la sensación de haber hecho todo lo posible y aún así no ver ningún cambio. Intentas orar, pero las palabras suenan vacías. Buscas una señal, pero solo encuentras quietud. Es en ese silencio donde muchos se rinden, creyendo que la ausencia de respuesta es ausencia de presencia. Pero Dios no calla para alejarse, calla para enseñarte a oír de una manera más profunda. Cuando todo ruido externo desaparece, cuando ya no hay voces que distraigan ni promesas humanas en las que apoyarte, entonces comienza a oírse la voz interior del Espíritu. No llega con estruendo, llega como un susurro. Es la voz que te dice sin palabras: todavía estoy aquí. Ese es el llamado que surge en medio del silencio, no para ofrecer consuelo fácil, sino para despertar tu sensibilidad espiritual. Porque hay una parte de ti que solo se activa cuando la vida se detiene, cuando la lógica deja de funcionar, cuando la única opción es mirar hacia arriba y decir: háblame, Señor. El silencio de Dios no es castigo, es preparación. Es el espacio donde se forman los oídos espirituales que luego reconocerán su dirección. En medio de esa aparente inactividad, Él está moldeando tu carácter, afinando tu discernimiento y fortaleciendo tu fe. Lo que sientes como abandono es en realidad una etapa de entrenamiento. Dios no forma guerreros en medio de la multitud, los forma en soledad. No porque disfrute verte esperar, sino porque sabe que el ruido del mundo puede ahogar la claridad de su voz. Ese llamado silencioso tiene un propósito: romper con la dependencia de lo visible. Dios quiere que aprendas a confiar incluso cuando no ves señales. Él quiere que reconozcas su presencia no por lo que hace, sino por lo que es. El silencio, lejos de ser vacío, es el idioma que Dios usa cuando las palabras ya no bastan.
Y aunque tu mente no lo entienda, tu espíritu lo reconoce. Es esa paz inexplicable que te sostiene cuando todo indica que deberías rendirte. Es esa fortaleza que aparece sin razón, ese pensamiento de esperanza que llega justo cuando creías no tener ninguno. Cada silencio tiene un mensaje escondido. A veces te enseña a escuchar, otras te enseña a esperar y otras te enseña a confiar sin entender, pero siempre te transforma. Lo que hoy llamas tiempo perdido es el mismo tiempo en el que Dios está construyendo la versión de ti que podrá sostener lo que viene. Porque el llamado no solo es escuchar su voz, es también aprender a obedecerla sin cuestionar cada paso. Y esa obediencia solo nace cuando el alma ha pasado por el fuego del silencio. Recuerda que los grandes llamados de Dios siempre comenzaron con quietud. Moisés escuchó desde una zarza en el desierto, no desde un palacio. Samuel reconoció la voz de Dios en la noche, no en medio de la multitud. María recibió la promesa en soledad, no rodeada de aplausos. Todos tuvieron un momento en el que parecían olvidados, pero fue ahí donde el cielo habló. Porque el silencio no es ausencia, es anuncio. Es el preludio de una manifestación mayor. Ahora entiende esto. Si estás en un tiempo de silencio, no es porque Dios se apartó, sino porque está a punto de revelarte algo nuevo. Este silencio no está vaciando tu fe, la está purificando. Está eliminando lo superficial para que puedas oír lo esencial. Él no quiere que repitas oraciones automáticas. Quiere que reconozcas su voz entre miles. Está enseñándote a diferenciar su dirección de tus deseos, su voluntad de tu ansiedad. Cuando aprendes a oír en medio del silencio, nada ni nadie puede volver a confundirte. Porque ya no dependes de señales externas, sino de una relación interna viva. Y en ese punto, el llamado se hace claro. No necesitas confirmaciones, solo obediencia. La voz que antes parecía lejana se convierte en guía constante. Lo que antes parecía ausencia se convierte en certeza. Y descubres que el silencio nunca fue vacío, siempre fue el espacio donde Dios te estaba preparando para escuchar el sonido de un nuevo comienzo. Él te llama desde ese mismo silencio, no para que te detengas, sino para que despiertes. Lo que viene exige una fe más profunda, una confianza que no dependa de emociones ni de resultados. Así que escucha, cierra los ojos y siente. En ese aparente vacío hay una voz que susurra tu nombre. Y esa voz dice, no te he olvidado. Estás a punto de entender por qué tuve que guardar silencio tanto tiempo. La puerta que nunca estuvo cerrada. Durante largo tiempo pensaste que Dios había cerrado las puertas frente a ti. Te esforzaste, oraste, insististe, golpeaste una y otra vez, esperando que algo se diera, pero el silencio se hizo más fuerte que tu fe. Cada intento parecía un fracaso, cada espera una confirmación de que tal vez ese no era tu camino. Sin embargo, lo que no sabías es que esa puerta nunca estuvo cerrada, solo necesitaba que dieras el paso sin miedo. No faltaba permiso divino, faltaba convicción. No era una muralla lo que te detenía, era el reflejo de tus propios temores. Hay puertas que no se abren porque Dios las cerró, pero hay otras que parecen cerradas porque el corazón no se atreve a empujar. Son los límites invisibles que construimos con pensamientos de derrota, con heridas antiguas, con la costumbre de dudar de nosotros mismos. Sin darte cuenta, empezaste a creer que no eras digno, que no eras capaz, que ya lo habías intentado demasiado. Y así, sin cadenas ni candados, permaneciste quieto ante una puerta abierta. Dios nunca la bloqueó. Tú mismo levantaste el muro del no puedo. El Señor no pone barreras para negarte, pone pausas para enseñarte a confiar. Mientras pensabas que no se abría porque no era el momento, Él te estaba esperando al otro lado, observando cómo el miedo te convencía de quedarte fuera. Hoy te revela la verdad. La puerta siempre estuvo abierta, pero el paso era tu decisión. La fe no consiste en ver un camino despejado,
consiste en avanzar aunque no lo veas. Las puertas de Dios se activan con movimiento, no con análisis. Lo que esperas que Él haga, Él espera que tú creas. Imagina esa puerta frente a ti. Has pasado tanto tiempo contemplándola que olvidaste que fue creada para cruzarse, no para admirarse. El umbral está ahí, silencioso, esperando que tu confianza se mueva. El obstáculo que sientes no está afuera, está en tu mente. La duda tiene la forma exacta de lo que todavía no has entregado. Pero hoy Dios quiere liberarte de esa prisión invisible. Te dice, no temas al paso que no controlas. Lo que te espera al otro lado es el cumplimiento de lo que oraste cuando creíste que nadie te escuchaba. Cada vez que diste un paso atrás pensando que no era el momento, el cielo registró tu intento. Cada vez que lloraste por no entender por qué todo parecía cerrado, Dios sonrió con paciencia, sabiendo que un día entenderías que las puertas del propósito no se abren con fuerza, se abren con fe. No es el sonido del golpe lo que las mueve, es la obediencia silenciosa del corazón que dice, aunque no vea nada, camino. Esa puerta puede representar tu futuro, tu llamado, tu restauración o tu libertad interior. No importa qué nombre tenga, lo cierto es que ya no está cerrada. Las llaves que tanto buscabas estaban en tu interior. La decisión de confiar, la humildad para rendir el control y la valentía para moverte sin garantías. Cuando eliges avanzar, algo en lo espiritual se desbloquea. El miedo retrocede, la atmósfera cambia y la presencia de Dios comienza a fluir donde antes solo había espera. No sigas pidiendo señales cuando el paso ya fue indicado. No esperes que la puerta se abra más, ya está abierta. El milagro no está en verla moverse, está en atreverte a cruzarla. El tiempo de observación terminó, ahora es tiempo de acción. Y mientras caminas, no mires atrás para confirmar si se cerrará, porque Dios no cierra lo que Él mismo abrió. Cada avance que haces con fe genera movimiento en lo invisible. El terreno se aclara, los obstáculos se disuelven y la bendición se vuelve tangible. Todo lo que parecía bloqueado era solo una ilusión creada por la inseguridad. Hoy, esa ilusión cae y la realidad divina se manifiesta. La puerta está abierta, el camino preparado, el propósito en marcha. Lo único que falta es que des el paso. Camina. No hay vuelta atrás. No necesitas entender cómo se abrió ni por qué tardó tanto. Lo importante es que el cielo ya dio la orden. Este es el momento de cruzar sin miedo, de dejar atrás las viejas dudas y de entrar en la plenitud de lo que Dios diseñó para ti. No fue un error el tiempo de espera. Fue la preparación para caminar sin vacilar. Ahora lo sabes, la puerta nunca estuvo cerrada. Solo esperaba tu fe para abrirse por completo. El mapa invisible del propósito. Hay días en los que miras tu vida y no entiendes nada. Crees estar avanzando, pero de pronto te sientes perdido, sin dirección clara. Oras, pides señales, pero el cielo parece responderte con más caminos enredados. Es en esos momentos donde surge la duda más profunda. ¿Será que Dios se olvidó de mi historia? Sin embargo, lo que no ves es que cada paso, incluso los que parecen errados, forman parte de un mapa invisible que Él está trazando con precisión perfecta. Dios no te muestra el plan completo porque sabe que intentarías tomar el control. Él revela solo lo necesario para el siguiente paso, no por crueldad, sino por amor. Quiere que confíes, no que calcules. En su sabiduría, a veces te conduce por desvíos que te salvan de lo que no ves. Lo que interpretas como pérdida es, en realidad, protección. Lo que crees desorden muchas veces es la exactitud de un Dios que escribe derecho con líneas que tú consideras torcidas. Cada cambio inesperado, cada puerta que no se abrió, cada persona que se fue sin explicación formaba parte del dibujo. Tú veías fragmentos. Él veía el mapa completo.
Mientras tú llorabas por un giro inesperado, Él celebraba porque te había alejado de un destino equivocado. No hay accidente en el diseño divino. Incluso tus errores se convierten en rutas redimidas cuando los pones en sus manos. Nada se pierde cuando caminas con propósito. Todo se reubica. La confusión no es señal de abandono. Es parte del proceso de formación. Dios no quiere que veas todo. Quiere que aprendas a caminar por fe. Porque si vieras el final desde el principio, no necesitarías confiar. Y la confianza es el puente entre lo que eres y lo que serás. Por eso, cuando te sientas sin rumbo, recuerda que no estás perdido. Solo estás siendo guiado por caminos que tus ojos aún no reconocen. El propósito de Dios no sigue la lógica humana. No siempre tiene sentido al principio, pero al final todo encaja. Lo que hoy parece caos, mañana se revelará como dirección. Los lugares donde creíste fracasar se convertirán en testimonios, y las lágrimas que derramaste regarán las raíces de la nueva temporada que Él está preparando. Su mapa no se dibuja con prisa, se traza con intención. Cada paso tiene un porqué que solo entenderás cuando llegues al destino. Piensa en José, vendido por sus hermanos, olvidado en una prisión. Todo indicaba que su vida había perdido sentido. Pero cada injusticia lo acercaba más al propósito que Dios ya había definido. Ninguna de esas experiencias fue inútil, todas eran parte del mapa. Lo mismo sucede contigo. Las temporadas de confusión son parte del trayecto hacia la claridad. Las pérdidas son ajustes de dirección. Los retrasos son pausas calculadas para sincronizar tu paso con el tiempo divino. Dios no necesita tu comprensión para cumplir su plan. Necesita tu obediencia. No te pide que entiendas el mapa, te pide que camines aunque no veas la ruta. Porque en el momento en que decides avanzar con fe, las líneas invisibles comienzan a iluminarse. Lo que estaba oculto empieza a tener forma, y lo que parecía imposible comienza a manifestarse. Cuando mires atrás, notarás que todo tuvo un propósito. Aquella puerta que se cerró, aquella relación que se rompió, aquel proyecto que no funcionó, eran piezas necesarias para dirigirte a donde realmente debías estar. La mano de Dios no improvisa, calcula, dirige y prepara. Y aunque ahora no veas el dibujo completo, un día entenderás que cada desvío fue una corrección y que cada pérdida fue en realidad una guía. El mapa está en las manos de Dios y tú estás en el centro de Él. No temas los caminos oscuros ni las rutas desconocidas. Si Él te conduce, cada paso te acerca a tu propósito. No necesitas ver todo, solo mantenerte en movimiento. Porque quien camina con Dios, aunque no sepa a dónde va, siempre llega exactamente donde debe estar. El peso que impedía avanzar. Existen cargas que no se ven, pero que determinan la manera en que caminas. Son pensamientos, heridas y memorias que se adhieren al alma como un peso invisible. Te levantas cada día con el deseo de avanzar, pero algo dentro de ti te tira hacia atrás, como si una cuerda atara tus pasos al pasado. No se trata de falta de fe, sino de exceso de historia. Has aprendido a sobrevivir cargando lo que Dios ya te pidió soltar, y por eso cada intento de progreso se siente más pesado que el anterior. Dios no te diseñó para caminar doblado por el peso de lo que fuiste. Él quiere verte libre, ligero, sin el constante ruido de la culpa o el miedo. Pero la mente insiste en retener lo que ya no tiene vida. Te repite escenas, te recuerda errores, te hace creer que tu futuro depende de lo que fallaste ayer. Así, sin darte cuenta, avanzas con pasos cortos, midiendo cada movimiento como si temieras tropezar otra vez. Pero Dios te dice hoy, no puedes llegar al destino que preparé para ti si sigues cargando lo que te mantuvo detenido. El peso no siempre viene de afuera.
a veces se esconde en pensamientos tan sutiles que parecen verdad. No soy suficiente. No es para mí. Ya lo intenté y no resultó. Esas frases son ladrillos invisibles que el enemigo usa para construir muros dentro de ti. Y mientras más los repites, más alto se levanta esa barrera. Sin embargo, la fe tiene el poder de derrumbar incluso las paredes que no existen físicamente. Porque la libertad no empieza cuando desaparecen los problemas, empieza cuando eliges creer que ya no te definen. Dios no ignora tu historia, la redime. No pretende que finjas que no dolió, sino que reconozcas que el dolor no tiene la última palabra. Cada herida puede convertirse en testimonio si permites que su mano la toque. Lo que cargabas como vergüenza puede transformarse en evidencia de su gracia. No eres el resultado de tus caídas, sino de cómo su amor te levantó después de ellas. Por eso, cuando Él te dice que sueltes, no te está quitando algo, te está devolviendo tu capacidad de caminar con libertad. Hay personas que viven ancladas a lo que debieron soltar hace años. Caminan, pero no avanzan. Respiran, pero no viven. Se acostumbraron tanto al peso que creen que forma parte de su identidad. Pero el Espíritu Santo no te llama a conformarte con sobrevivir, sino a experimentar la plenitud de una vida libre. Esa plenitud solo llega cuando te atreves a dejar lo que no puedes cargar más. Dios no te pide que lo resuelvas todo, solo que lo entregues. El acto de soltar no es debilidad, es confianza. Significa decir, Señor, no entiendo por qué sucedió, pero dejo de cargarlo solo. Y en ese instante, algo cambia en lo invisible. Lo que antes te detenía comienza a desvanecerse. El alma que se sentía cansada encuentra descanso. El corazón que latía entre temores se vuelve estable, porque cuando entregas el peso, recibes su paz. Recuerda que Jesús no te prometió una vida sin cargas, pero sí una vida donde Él te ayuda a llevarlas. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. No es una frase poética, es una invitación práctica. No tienes que seguir caminando con el alma agotada. Hay descanso disponible, pero solo si decides soltar. El pasado no puede tener más poder que la promesa. Lo que fue, ya fue. Lo que dolió, ya cumplió su propósito. Lo que perdiste no era indispensable para lo que viene, y lo que temes no tiene fuerza ante la presencia de aquel que te guía. El peso que una vez te definió ahora será testimonio de tu liberación. Hoy, Dios te llama a avanzar con pasos nuevos, sin mirar atrás, con el corazón libre de cadenas invisibles. La ligereza que sentirás no será solo emocional, será espiritual. Porque cuando sueltas lo que no te pertenece, todo en ti vuelve a moverse. El alma descansa, la fe despierta y el propósito avanza. El suspiro de Dios sobre las ruinas. Hay momentos en que el alma se encuentra rodeada de restos, fragmentos de lo que alguna vez soñaste, de relaciones que no sobrevivieron, de proyectos que se desmoronaron sin explicación. Te quedas observando lo que fue y ya no es, tratando de entender cómo algo que empezó con esperanza terminó en ruina. Es en ese lugar silencioso y polvoriento donde muchos creen que Dios se ha ido, que ya no hay nada por hacer, que lo perdido nunca podrá restaurarse. Pero lo que para ti es ruina, para Dios es terreno fértil. Donde tú ves cenizas, Él ve semillas. Donde tú ves final, Él ya ha escrito un comienzo. Dios no huye de las ruinas, Él se mueve sobre ellas. Desde el principio de la historia, su espíritu ha habitado el caos para traer orden. En la creación, el mundo estaba desordenado y vacío, pero su aliento trajo vida. Ese mismo soplo sigue actuando hoy. No importa cuánto se haya derrumbado tu entorno, el suspiro de Dios tiene poder para reconstruir lo que pensabas perdido y más aún para hacerlo mejor de lo que fue.
Él no recicla el pasado, crea algo completamente nuevo. Hay ruinas que duelen tanto que el corazón prefiere ignorarlas. Las tapas con actividades, las escondes bajo palabras de fuerza, finges que ya superaste lo que en realidad sigue sangrando. Pero Dios no te pide que escondas el polvo, te pide que se lo entregues, porque su presencia no teme lo roto, lo redime. Él se acerca a tu dolor sin juzgarte, lo observa con ternura y mientras tú lloras sobre los restos, Él sopla vida. Ese suspiro no se oye con los oídos, se siente en el alma. Es un impulso que te levanta sin entender cómo. Es la energía que regresa cuando pensabas que ya no podías seguir. No todo lo que se derrumbó fue una pérdida. A veces, Dios permite que algo se destruya porque el cimiento no era sólido. Lo que creíste estabilidad, quizás era una estructura débil, sostenida por tu fuerza, no por su propósito. Y cuando las bases son falsas, el amor verdadero las derrumba para edificar algo más firme. No llores por lo que se cayó. Agradécele porque Él te está dando un nuevo terreno donde construir con sabiduría. El suspiro de Dios no busca devolver el pasado, busca despertar el futuro. Es una respiración divina que atraviesa lo muerto y lo hace latir otra vez. Donde había desesperanza, siembra fe. Donde había culpa, deposita perdón. Donde había oscuridad, enciende luz. Ese suspiro trae calma después de la tormenta, claridad después de la confusión, dirección después de la pérdida. Es el sonido más suave del cielo, pero con la fuerza suficiente para levantar todo lo que está dormido. Quizás sientes que ya no puedes empezar otra vez, que las ruinas de tu historia son demasiado grandes, que ya no tienes fuerzas para reconstruir. Pero no eres tú quien tiene que hacerlo. La restauración no depende de tu habilidad, depende de su gracia. Dios no necesita materiales nuevos, usa tus fragmentos, no busca perfección, busca disposición. Cuando decides creer otra vez, el polvo se convierte en promesa. Lo que creías acabado comienza a florecer y lo que dolía deja de ser herida para transformarse en testimonio. Hay belleza en las ruinas, aunque ahora no la veas. Cada cicatriz será recuerdo del lugar donde su aliento te tocó. Cada piedra caída será señal de que sobreviviste y un día mirarás atrás y entenderás que no estabas siendo destruido, estabas siendo rediseñado. Porque cuando el suspiro de Dios sopla sobre las ruinas, nada vuelve a ser igual. Lo que estaba muerto vive, lo que estaba seco florece, lo que parecía perdido se transforma en nueva creación. Así que levanta la cabeza, limpia el polvo y respira profundo. El suspiro que te sostiene no es tu fuerza, es la de aquel que jamás se rindió contigo. Las ruinas no son tu final. Son el punto donde Dios empieza a escribir una historia distinta. Y su primera palabra sobre esas ruinas es clara: vive. Cuando la luz encuentra el umbral hay un momento sagrado en la vida en que la oscuridad y la luz se encuentran. No ocurre con ruido ni con señales visibles, sucede en silencio, en el punto exacto donde tu alma se rinde y decide dejar entrar a Dios. Has caminado tanto tiempo entre sombras que olvidaste cómo se siente la claridad. Las dudas se hicieron costumbre, el miedo se volvió parte de tu respiración y la esperanza parecía un recuerdo lejano. Pero justo cuando crees que ya no hay salida, la luz divina toca el borde de tu historia. No llega porque lo merezcas. Llega porque la gracia decidió encontrarte. La oscuridad no se disipa por tu fuerza, se disipa por su presencia. La luz no necesita permiso, solo una rendición. Dios no espera que limpies tus sombras antes de que Él entre. Él entra precisamente para transformarlas. Lo que ocultabas por vergüenza, lo que guardabas en silencio, lo que pensabas que nadie podía sanar, es lo primero que su luz toca. No lo hace para exponerte, sino para liberarte. Porque lo que se queda en la oscuridad te encadena, pero lo que se lleva a su luz se sana. Cuando la luz divina atraviesa el umbral, nada permanece igual. Las heridas dejan de ser refugios del dolor
y se convierten en lugares de revelación. Te das cuenta de que las sombras no eran tu enemigo, eran el escenario donde Dios planeaba manifestar su gloria. No hay rincón demasiado profundo, ni pasado demasiado oscuro que pueda resistir la claridad de su amor. Y cuando ese amor entra, los miedos pierden su voz, las culpas pierden su poder, las dudas pierden su dominio. El umbral no está afuera, está dentro de ti. Es ese límite entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Cruzarlo requiere valor, no porque haya peligro, sino porque implica soltar el control. Has pasado tanto tiempo intentando resolver con tu mente lo que solo la fe puede entender. Pero llega un instante en que las explicaciones sobran y solo queda una decisión: abrir el corazón y dejar que la luz entre. Ese es el momento que Dios estaba esperando. No esperes que la luz llegue de forma espectacular. A veces comienza con una simple paz en medio del caos, una claridad en medio de la confusión, una certeza sin razón aparente. Esa es la forma en que Dios ilumina, no con destellos que ciegan, sino con una constancia que guía. La luz no destruye lo que toca, lo transforma. Donde antes había resentimiento, florece perdón. Donde había desesperanza, brota propósito. Donde había temor, nace confianza. Cuando su luz te alcanza, ves tu historia con otros ojos. Dejas de maldecir lo que viviste y comienzas a agradecer por haber sobrevivido. Descubres que lo que creías ruina era cimiento, que las lágrimas que derramaste fueron el agua que preparó la tierra para algo nuevo. Dios no desperdicia dolor, lo redime. Y esa revelación solo llega cuando la luz cruza tu umbral y enciende la habitación más oscura de tu alma. Hay un detalle hermoso en el lenguaje de la luz. Nunca entra por imposición, siempre entra por invitación. No fuerza la puerta, espera tu sí. Y en el momento en que dices, entra Señor, el mundo interior cambia. Ya no necesitas entender todo lo que sucedió. Basta con saber que ahora caminas acompañado. Lo que era un laberinto se convierte en sendero. Lo que era sombra se convierte en dirección. Hoy estás frente a ese umbral. No es casualidad que hayas llegado aquí. La oscuridad cumplió su papel, enseñarte cuánto necesitas la luz. Ahora la claridad está frente a ti, esperando tu decisión. No necesitas perfección, solo apertura. Dios no busca que llegues limpio, busca que llegues sincero. Si abres el corazón, su luz entrará sin pedir permiso, llenando cada rincón con vida nueva. Y cuando eso ocurra, entenderás que no fue la oscuridad la que te destruyó, fue la luz la que te reconstruyó. El tiempo secreto de Dios. Hay temporadas en la vida en las que todo parece detenido. Los días se repiten, los esfuerzos no dan fruto, las oraciones parecen chocar con un cielo cerrado. Intentas entender por qué Dios no responde, por qué las promesas tardan tanto, por qué lo que parecía cerca se aleja de repente. Pero lo que desconoces es que, mientras sientes inactividad, el cielo está trabajando con precisión absoluta. Dios no se ha olvidado de ti. Está preparando el momento exacto en que su propósito y tu madurez se encuentren. Ese instante tiene nombre: el tiempo secreto de Dios. El reloj divino no funciona como el nuestro. Tú cuentas los minutos desde la ansiedad. Él los mide desde la eternidad. Donde tú ves demora, Él ve formación. Donde tú ves pérdida, Él ve dirección. El tiempo secreto de Dios es ese intervalo donde no pasa nada visible, pero en el mundo espiritual todo se está moviendo. Es el período donde se ajustan piezas, se reordenan caminos y se forjan corazones. No es un tiempo de olvido, sino de sincronización. Dios sabe exactamente cuándo liberarte, cuándo promoverte, cuándo abrirte esa puerta que tanto esperas. No lo hace antes, porque podrías destruir con la impaciencia lo que la madurez debería sostener. Tampoco lo hace después, porque su fidelidad no llega tarde. Lo hace cuando tu alma está lista para recibir sin perder el equilibrio.
El tiempo secreto de Dios no te prepara para recibir algo, te prepara para mantenerlo. Piensa en las semillas que descansan bajo la tierra. No hay movimiento visible, pero dentro ocurre una transformación. Las raíces crecen en silencio, el tallo se forma donde nadie lo ve. Así también Dios trabaja contigo. Las raíces de tu fe están extendiéndose en lo profundo mientras parece que no pasa nada. Y cuando menos lo esperas, brota la evidencia. No porque algo cambió afuera, sino porque algo maduró dentro. La espera no es un castigo, es una escuela. En ella aprendes paciencia, dependencia, discernimiento. Aprendes que las cosas que llegan rápido también se van rápido, pero lo que llega en el tiempo de Dios permanece. Por eso, lo que sientes como pausa es en realidad una inversión divina. Dios está desarrollando en ti la fortaleza que necesitarás cuando el milagro llegue, porque el cumplimiento no solo exige fe, también exige carácter. A veces el proceso te duele porque Dios está arrancando de ti lo que no puede llevar al próximo nivel. Te separa de personas, lugares y hábitos que ya no encajan con tu propósito. Y aunque el alma se resista, el espíritu sabe que es necesario. Cada pérdida tiene una razón espiritual. Nada se queda fuera del control de aquel que escribe la historia desde el final hacia el principio. El tiempo secreto de Dios también es un filtro. Separa lo que era deseo de lo que realmente es llamado. Lo que sigue contigo después de la espera es lo que tenía valor eterno. Todo lo demás se desvanece. Esa es la señal de que el proceso está cumpliendo su objetivo. Desprenderte de lo temporal para que abraces lo esencial. Cuando la promesa finalmente se cumple, miras atrás y entiendes que la espera no fue pérdida, fue protección. Si hubiera llegado antes, no la habrías reconocido. Si hubiera llegado sin ese silencio, no la habrías valorado. La demora fue la manera que Dios usó para preparar el terreno donde ahora podrás sostener lo que te entrega. Así que no midas tu vida por los relojes del mundo. El tiempo de Dios no se retrasa, se alinea. Y cuando llega, lo hace de forma tan perfecta que todo el sufrimiento previo empieza a tener sentido. Ninguna lágrima fue desperdiciada, ningún día fue inútil, ningún silencio fue vacío. Todo estaba sirviendo a un propósito mayor. El tiempo secreto de Dios no es tu enemigo, es tu aliado. Es el lugar donde tu fe madura, tu confianza se purifica y tu destino se afirma. Si estás en esa etapa, no te desesperes. Espera con esperanza, porque el reloj del cielo está a punto de marcar tu hora. Y cuando lo haga, no habrá poder humano ni circunstancia terrenal que pueda impedir que la promesa se cumpla. La llama que despierta el valor, hay una chispa que Dios coloca en cada persona. Una llama interna que representa la fuerza, la fe y el propósito que Él depositó desde el principio. Con el paso del tiempo, esa llama puede debilitarse. La rutina, el dolor, las decepciones y los fracasos van apagando lentamente el fuego que alguna vez te impulsó a creer que todo era posible. Sin embargo, cuando el Espíritu decide soplar nuevamente sobre ti, esa chispa dormida vuelve a encenderse. Es el momento en que descubres que no perdiste el valor, solo estaba esperando a que Dios lo despertara. El valor no siempre se manifiesta en grandes gestos ni en hazañas visibles. A veces se revela en algo tan simple como levantarte un día más, como volver a orar después de sentirte abandonado, como decidir seguir adelante cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Esa es la valentía que Dios busca, la que nace en lo pequeño, la que se prueba en lo cotidiano, la que no necesita aplausos para existir. Él sabe que la fe verdadera no florece en la comodidad, sino en la resistencia silenciosa de quien no renuncia. Cuando la llama del valor despierta, el miedo no desaparece, pero deja de gobernar. Sientes temblor en el cuerpo, pero tu alma arde. Ya no te mueve la lógica, sino la convicción.
Es entonces cuando comprendes que la fe no es ausencia de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Esa llama te recuerda que la misma presencia que estuvo con David frente a Goliat, con Moisés frente al mar y con Esther frente al rey, también está contigo. El mismo poder que transformó el miedo en misión puede transformar tu inseguridad en propósito. El enemigo siempre intentará apagar esa llama. Lo hará con pensamientos de duda, con distracciones, con personas que no creen en ti. Pero no puede apagar lo que Dios encendió, porque el fuego que proviene del Espíritu no se consume, se expande. Cuanto más lo intentan apagar, más fuerte se hace. Y cuando permites que ese fuego te guíe, tu entorno empieza a cambiar. Lo que antes te intimidaba, ahora se vuelve escenario para manifestar la gloria de Dios. El valor que proviene de Dios no busca reconocimiento, busca obediencia. No se alimenta del orgullo, sino de la fe. Cada vez que obedeces sin entender, el fuego crece. Cada vez que eliges perdonar, cuando sería más fácil rendirte, la llama se fortalece. Dios no enciende ese fuego para que brilles tú, sino para que su propósito brille a través de ti. Eres portador de una luz que puede despertar esperanza en otros, una señal viva de que es posible levantarse después de haber caído. Esa llama también tiene una función purificadora. Cuando el fuego divino toca el alma, consume lo que sobra, la queja, la duda, la autocompasión. No lo hace para castigarte, sino para dejarte listo para avanzar. Lo que te limitaba se quema, lo que te detenía se derrite. Y de ese proceso surge un corazón más fuerte, más claro, más decidido. Un corazón que no busca garantías, sino propósito. El valor espiritual no siempre se siente cómodo. Habrá días en que todo dentro de ti te diga que no puedes, y aún así lo harás. Es en esos días donde Dios sonríe porque entiende que el fuego está cumpliendo su función. La llama no te hace invencible, te hace dependiente. Te recuerda que sin Él no puedes nada, pero con Él no hay nada que no puedas enfrentar. Hoy, esa llama vuelve a encenderse. No necesitas buscarla, ya está en ti. Ha estado esperando el momento exacto para despertar. Dios te dice: levántate, porque el fuego que coloqué en ti no se ha extinguido. Lo avivaré y serás testimonio de mi poder. No temas si el camino se ve oscuro. El fuego que llevas dentro es suficiente para alumbrarlo. No esperes que otros confirmen tu llamado. El fuego ya lo confirmó. Permite que la llama crezca. Aliméntala con oración, protégela con fe y dirígela con propósito. Este es el momento de avanzar con valentía, de recuperar lo que perdiste y de creer nuevamente en lo que Dios te prometió. Porque el fuego que Él encendió no es temporal, es eterno. Y mientras arda en tu interior, nada podrá detenerte. La voz que desbloquea caminos. Hay palabras que consuelan y palabras que inspiran, pero solo una voz tiene el poder de transformar la realidad, la voz de Dios. No es un sonido que oyes con los oídos, es una vibración que despierta el alma, que penetra el corazón y cambia el rumbo de todo lo que toca. Cuando Dios habla, las circunstancias se ordenan, las puertas se abren y los imposibles se rinden. No hay fuerza contraria capaz de resistir un decreto pronunciado por su boca, porque su voz no describe, crea, no comenta lo que es, declara lo que será. En los momentos de silencio, cuando piensas que el cielo olvidó tu nombre, Dios no está mudo, está trabajando en lo invisible. Su palabra no siempre llega con estruendo. Muchas veces llega como una certeza suave, un pensamiento que no proviene de ti, una paz que contradice la lógica. Y ahí, en medio de la confusión, se manifiesta el poder de su voz. No la escuchas con los oídos, la reconoces con el espíritu. Es esa sensación que te impulsa a seguir sin entender por qué, esa convicción de que algo más grande está en marcha aunque no lo veas. La voz de Dios no solo da dirección, también desbloquea caminos.
Lo que estuvo cerrado durante años se abre en un instante cuando Él habla. Una sola palabra suya puede desatar lo que tus esfuerzos no lograron en una vida entera. Los muros que la fuerza no movió se desmoronan con su voz, porque su palabra no es información, es poder en acción. Desde el principio fue así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La creación entera obedece porque reconoce la autoridad de aquel que habla. Tal vez has estado esperando que las circunstancias cambien, que las puertas cedan, que las personas reconozcan tu valor, pero lo que realmente necesitas no es un cambio de entorno, sino una palabra que lo transforme todo desde el centro. Cuando Dios dice avanza, las puertas se abren solas. Cuando dice calla, el viento se detiene. Cuando dice vive, lo muerto resucita. Esa voz sigue activa hoy, tan real como en los días de los profetas, tan poderosa como cuando Jesús dijo al mar, enmudécete, y el mar obedeció. Esa voz no se impone, se revela. No compite con el ruido del mundo, se distingue por la paz que deja después de oírla. Cuando Dios te habla, el alma se calma, aunque la situación no haya cambiado. Sientes que algo dentro de ti se acomoda, que el caos deja de tener sentido porque hay orden nuevamente. La voz de Dios no solo soluciona, redefine. Cambia tu manera de ver, de sentir y de creer. Lo que antes te parecía una derrota, comienza a verse como una preparación. Lo que antes dolía, ahora tiene propósito. Y no solo abre caminos externos, también abre caminos dentro de ti. Libera pensamientos, rompe estructuras, derriba mentiras que el tiempo convirtió en verdad. Hay palabras divinas que no se pronuncian sobre el entorno, sino sobre tu identidad. Dios no te dice únicamente hacia dónde ir, te recuerda quién eres mientras vas. Porque el mayor bloqueo no siempre está en el exterior, está en el alma que olvidó su valor. Cuando la voz de Dios resuena, el espíritu se alinea. Las fuerzas regresan, las decisiones se aclaran, el temor se disuelve. Y aunque todavía no veas resultados, ya todo está en movimiento. Porque cuando el Creador habla, las cosas se acomodan incluso antes de manifestarse. No importa si las puertas eran de hierro, si los muros eran altos o si el camino estaba cerrado. Su palabra es suficiente para abrirlo todo. Dios te dice hoy, no temas, mi voz aún se oye sobre ti. No ha terminado lo que comencé. Esa voz que un día te levantó vuelve a hablarte para liberarte. Escúchala. No busques estruendo, busca dirección. No pidas que grite, pide que susurre dentro de ti, porque cuando esa voz toca tu interior, ya nada vuelve a ser igual. El temor se convierte en fe, la duda en certeza, el bloqueo en camino. Y en el instante en que crees su palabra, el universo responde, los cielos se abren y la vida avanza. Esa voz no ha dejado de pronunciar tu nombre. Sigue activa, sigue creando, sigue abriendo. No la ignores por esperar ruido. Está hablándote ahora mismo y su mensaje es claro. Camina porque la palabra que te di sigue viva y mientras la creas, el camino seguirá abriéndose delante de ti. El movimiento del cielo a tu favor, nada en el cielo ocurre por casualidad. Mientras tú te preocupas por lo que parece inmóvil, el cielo entero se está moviendo a tu favor. Dios nunca deja de actuar, aunque no lo veas. Su plan avanza en silencio, entre detalles que no notas y sincronías que no comprendes. Lo que tú llamas demora, el cielo lo llama preparación. Lo que tú interpretas como silencio, Dios lo usa como terreno fértil para el milagro. No hay oración tuya que haya caído al vacío. Cada palabra, cada lágrima, cada clamor fue escuchado y activó un proceso celestial que hoy está más cerca de manifestarse que nunca. A veces el movimiento de Dios no se nota porque ocurre detrás de escena. Mientras tú miras una puerta cerrada, Él está ajustando las llaves. Mientras tú te quejas por el tiempo, Él está colocando las piezas correctas en su lugar. Cuando Él actúa, lo hace de forma tan perfecta que cuando finalmente lo ves, todo encaja. Descubres que incluso los retrasos tenían sentido, que las pérdidas fueron redirección,
que los silencios escondían una respuesta que ya estaba en camino. El cielo no se mueve por desesperación, se mueve por propósito. Dios no responde a gritos de ansiedad, responde a actos de fe. No necesita ruido para actuar, necesita confianza. Cuando decides creer incluso sin señales, activas el movimiento de lo invisible. Los ángeles comienzan a moverse, las circunstancias empiezan a alinearse y las personas que deben llegar aparecen en el momento exacto. Nada queda al azar, porque cada detalle responde a la voz de aquel que sostiene el universo. Quizás llevas tiempo pensando que tus oraciones fueron ignoradas, que el cielo no se movió por ti. Pero el silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. Él mueve piezas que tú no puedes ver. Toca corazones, cambia escenarios, abre caminos donde ni siquiera sabías que existían. Y lo hace en el momento exacto, porque no busca que lo entiendas, busca que confíes. La fe no consiste en ver que algo se mueve, sino en creer que ya está ocurriendo, incluso cuando el entorno parece igual. En lo espiritual, cada acto de obediencia genera reacción. Cada oración sincera, cada decisión de fe, cada palabra de esperanza pronunciada en medio del dolor libera movimiento celestial. El cielo no ignora la fidelidad silenciosa. Dios observa cada paso. Y cuando la obediencia se mantiene firme, su respuesta desciende con poder. Lo que esperabas que cambiara por fuerza humana se transformará por intervención divina. Lo que parecía inmóvil se moverá de golpe y sabrás que no fue casualidad, fue cumplimiento. Hay un punto exacto en el tiempo donde la eternidad toca la tierra. Ese punto se llama Kairos, el momento preciso de Dios. Cuando llega, las cosas suceden sin explicación. Lo que antes costaba se simplifica. Lo que estaba lejos se acerca. Lo que parecía imposible se vuelve natural. No porque algo cambió en ti, sino porque el cielo decidió actuar. Y cuando el cielo se mueve, todo lo demás obedece. Mira con atención. Hay señales pequeñas que anuncian ese movimiento. Una conversación inesperada, una puerta que se abre sin esfuerzo, una paz que reemplaza la ansiedad. Son los primeros temblores del cambio. No subestimes lo pequeño. Los grandes milagros siempre comienzan en silencio. Así se mueve Dios, sin espectáculo, pero con precisión. Cuando entiendes esto, dejas de buscar ruido y aprendes a detectar su huella. Dios no improvisa. Cada paso que das, incluso los que parecían errados, formaba parte de una coreografía celestial. Él conoce tu historia mejor que tú. Y si ha permitido que ciertas cosas tarden, es porque está preparando el escenario perfecto para que, cuando la promesa se cumpla, no haya duda de que fue su mano. No es tu esfuerzo lo que abrirá los caminos, es su intervención. El cielo se mueve a tu favor, incluso cuando tus fuerzas se agotan. No necesitas manipular las circunstancias, solo mantenerte fiel. Mientras crees, mientras esperas, mientras sigues adelante, algo se está gestando arriba. Lo que no ves está tan activo como nunca. El cielo ya se inclinó sobre tu historia, y lo que parecía imposible empezará a tomar forma ante tus ojos. Así trabaja Dios, sin prisa, sin error y sin fallar. Lo que Él ha decidido liberar sobre tu vida ya está en movimiento, y nadie podrá detenerlo. El sendero de la confianza. Plena hay caminos que no se ven hasta que los pisas. Rutas que solo se revelan cuando decides avanzar sin garantías, creyendo que cada paso será sostenido por una mano que no puedes ver. Ese es el sendero de la confianza plena. No se trata de caminar sin miedo, sino de avanzar a pesar de él. Es la senda donde la razón se queda atrás y el alma se entrega al liderazgo invisible de Dios. Quien camina por este sendero aprende que la fe no siempre ilumina todo el trayecto, pero siempre alumbra el paso siguiente. Confiar en Dios de verdad no significa entender todo lo que hace, significa saber que Él nunca se equivoca. En los días en que el rumbo parece incierto, la mente busca respuestas, pero el espíritu susurra, sigue.
cada decisión guiada por la fe te lleva más lejos que 1000 cálculos humanos. La confianza plena nace cuando descubres que no tienes el control y que eso no es una tragedia, sino una bendición. Porque mientras tú intentas resolver, Dios ya resolvió. Mientras tú dudas, Él ya preparó la salida. El problema no es la falta de fe, sino el exceso de control. Intentas anticiparte, prevenir, comprender cada detalle, pero hay caminos donde el único mapa es la voz de Dios. Y cuando te atreves a seguirla, descubres que su dirección siempre llega a tiempo. Él no revela el destino para que te sientas seguro, sino para que aprendas a depender. Porque solo quien confía ciegamente puede experimentar la seguridad que nace del cielo. Este sendero no es lineal. Tiene curvas, pausas y desvíos que desafían la lógica. A veces caminarás sin ver resultados, pero la confianza no se mide por lo que obtienes, sino por la paz que te acompaña en el proceso. Esa paz que el mundo no puede entender es la señal de que estás en el camino correcto. La fe no elimina las pruebas, pero te da serenidad en medio de ellas. Y cuando aprendes a caminar en paz, te das cuenta de que no necesitas que todo esté bien para estar bien. Dios te invita a vivir desde la confianza y no desde la explicación. No necesitas saber cómo lo hará, solo necesitas creer que lo hará. El alma que confía descansa, y el descanso espiritual no es inactividad, es certeza. Es mirar la tormenta y seguir caminando, porque sabes que el que te llamó no te dejará caer. Cada paso dado en fe fortalece la raíz del alma, y cada obstáculo superado reafirma que su promesa es más grande que tu temor. Jesús caminó sobre las aguas no para demostrar poder, sino para enseñarte el principio de la confianza. Pedro lo entendió por un instante. Mientras su mirada estuvo en Cristo, caminó sobre lo imposible, pero cuando miró el viento, se hundió. Así funciona la fe. Cuando enfocas la mirada en lo eterno, flotas. Cuando la desvíes a lo temporal, te hundes. Por eso confiar es más que creer. Es mantener la mirada en aquel que no cambia, incluso cuando todo lo demás se tambalea. Hay una libertad que solo se alcanza en la confianza total. Cuando ya no temes perder, cuando dejas de depender de resultados, cuando entiendes que si Dios está, nada falta. En ese punto, las circunstancias dejan de dominarte. No caminas por lo que ves, caminas por lo que sabes en el Espíritu. Y lo que sabes es que Dios es fiel. Aunque la respuesta no llegue como esperabas, su presencia siempre llega antes. La confianza plena no se construye de un día para otro. Se forma con cada prueba superada, con cada lágrima convertida en oración, con cada caída seguida de un aún así sigo creyendo. En ese proceso tu corazón se vuelve más firme, tus pasos más seguros, tu fe más madura. Y llega un día en que ya no necesitas ver señales para creer. Tu convicción se vuelve inquebrantable. Hoy Dios te invita a entrar en ese estado, a dejar de luchar con el tiempo, con las circunstancias, con la duda. Te dice, solo confía. No necesitas entender lo que estás viviendo para saber que estás en mi voluntad. El sendero que piso delante de ti es seguro, y tu parte es seguirlo. Mientras caminas, no pienses en el destino, piensa en la compañía. Porque quien confía en Dios, aunque no sepa a dónde va, siempre llega al lugar correcto. La apertura final. Camina. La puerta está abierta. Hay un momento en el que la espera termina. Después de las pruebas, los silencios y los procesos, llega la hora en que Dios dice, ahora. No como promesa futura, sino como declaración presente. El tiempo de observar desde lejos ha concluido. Es el instante de moverte. Durante años golpeaste puertas, oraste con fe, perseveraste en medio del cansancio y quizá te convenciste de que la respuesta nunca llegaría. Pero lo que no sabías es que mientras esperabas, Dios ya había dado la orden. Lo que parecía cerrado se abrió en el mundo espiritual, mucho antes de que lo percibieras.
Hoy esa apertura se vuelve visible. La puerta está frente a ti. No necesita fuerza para abrirse, porque el candado ya fue roto. La única llave era tu fe. Y ahora que crees, el camino se revela. La duda intenta hacerte pensar que no estás listo. Pero Dios no te llama cuando estás preparado. Te prepara cuando respondes al llamado. Si sigues esperando sentirte digno o fuerte, seguirás del mismo lado del umbral. Pero si das el paso, aunque tiemble tu corazón, comprobarás que la obediencia siempre abre lo imposible. El cielo no abre caminos para quien observa, los abre para quien avanza. La fe no es un pensamiento positivo, es un movimiento interior que se traduce en acción. Caminar cuando no ves nada es declarar que confías más en su palabra que en tus sentidos. Y cuando lo haces, el terreno responde. Lo que era incierto se vuelve firme. Lo que parecía inaccesible se despeja. Lo que nunca funcionó comienza a fluir con naturalidad. Porque cuando Dios abre, nada puede volver a cerrar. Caminar por esa puerta requiere más que esperanza. Requiere desprendimiento. No puedes cruzar llevando las cargas del pasado. El miedo, la culpa, las comparaciones, todo eso pertenece al otro lado. Esta nueva etapa no necesita tus viejas defensas, necesita tu nueva disposición. Deja atrás la mentalidad de espera. El milagro no está en observar la puerta abierta, sino en atravesarla. El paso de la fe es lo que convierte la promesa en realidad. A lo largo de tu proceso aprendiste que Dios no actúa con prisas, sino con propósito. Cada demora tenía un sentido. Cada silencio fue un entrenamiento. Y ahora entiendes que si la puerta se abrió hoy, es porque ahora sí estás listo para sostener lo que pedías. No lo que soñabas desde la ansiedad, sino lo que fue diseñado desde la eternidad. Este momento no es casualidad, es cumplimiento. Al cruzar, notarás que la atmósfera cambia. Lo que antes te oprimía pierde poder. Los temores que te paralizaban se desvanecen. Sientes que algo nuevo empieza a fluir, no porque el entorno cambie, sino porque tú cambiaste. El Espíritu de Dios te impulsa, te rodea, te confirma. Ya no estás rogando que algo suceda, estás caminando dentro de lo que ya fue decretado. El cumplimiento no se anuncia con truenos, se percibe con paz. Esa paz que te dice sin palabras, ya llegaste, no temas al paso. Detrás de esa puerta no hay vacío, hay destino. No hay incertidumbre, hay dirección. No hay pérdida, hay propósito. Todo lo que te dolió fue parte del precio para llegar aquí. No fue tiempo perdido, fue inversión espiritual. Y ahora, con la puerta abierta, la historia da un giro. Ya no eres el que espera, eres el que avanza. Ya no miras al cielo pidiendo señales, ahora caminas bajo la señal cumplida, su fidelidad. Dios te dice hoy, camina, no vuelvas a detenerte ante lo que ya vencí. El camino está despejado, la puerta permanece abierta y mis manos te sostienen. No esperes a sentir valor, el valor vendrá con el primer paso. No temas tropezar porque cada paso que das activa mi respaldo. Las puertas del pasado se cerraron, pero las del propósito están abiertas de par en par. El tiempo de la oración se convierte ahora en tiempo de acción. El cielo ya se movió. Ahora te toca moverte a ti. Cruza el umbral con la certeza de que nada de lo vivido fue en vano. Cada lágrima, cada noche de incertidumbre, cada oración sin respuesta visible, todo te preparó para este momento. Este es el inicio de una nueva temporada, no de lucha, sino de cumplimiento. Camina, la puerta está abierta. No dudes, no mires atrás. Avanza con la seguridad de que la gracia va delante de ti, la promesa te acompaña y la victoria te espera. Todo lo que creías imposible ya comenzó. Porque cuando Dios dice, abre, el universo entero se alinea y ningún poder humano puede cerrar lo que el cielo ya decretó a tu favor.